Hola, hola, bienvenidos a todos. El día de hoy les quiero hablar de algo muy corto pero muy importante. Si han visto los otros videos o si han escuchado por ahí, muchas veces la gente habla de necesitas un inglés B2, necesitas un inglés C1. En los videos que yo he colocado, si has visto los anteriores, he colocado cómo lograr el IELTS de banda 5, pero también he hablado que hay bandas 7 que se necesita cuando necesitas, por ejemplo, homologar tu carrera como contador. Entonces el día de hoy vamos a hablar de cuáles son esos niveles del IELTS y vamos a ver algunas equivalencias en cuanto a B1, C1, que muchas veces si vas a aplicar algún trabajo vas a ver que te piden necesitamos una persona con conocimientos en inglés B2, o muchas veces para profesores de inglés hay avisos de ofertas de trabajo que dicen necesitamos profesores de inglés con nivel de inglés C1. Entonces hoy vamos a ver qué significan estas bandas, qué es eso que tanto les he hablado, qué es eso que salen en las ofertas de trabajo, y voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Así que vamos a empezar. Hola, soy Diana Osorio, bienvenido a mi canal. Si te gusta el tema del día de hoy, que es sobre las bandas y sus equivalencias, dale me gusta, comparte este video para que otras personas se den cuenta de qué significan y ve y busca los otros videos que tengo sobre el IELTS, sobre cómo obtener 5 en IELTS como para comenzar, y más adelante en otros videos les voy a explicar cómo lograr el 7 en IELTS. La banda número 0 es que quiere decir que la persona ni siquiera fue a presentar el examen. Cuando la persona obtiene una banda número 1, es que esencialmente esta persona no tiene habilidad para hablar inglés. La banda número 2 es un usuario con muchas limitaciones para hablar inglés. Realmente no es posible comunicarse con esa persona. Esta persona de pronto sabe algunas palabras, de pronto sabe decir casa, de pronto sabe decir carro, de pronto sabe decir yo, pero no sabe unir las palabras para formar frases. Entonces es muy complejo hablar con una persona así. La banda número 3 quiere decir que el usuario tiene un manejo muy limitado del idioma. Puede entender el significado de algunas palabras en un contexto muy limitado. Por ejemplo, de pronto la persona sabe saludar, sabe despedirse, pero no sabe entablar una conversación. Normalmente cuando empieza a hablar, habla como con palabras cortadas, no sabe unir frases, entonces es muy complejo hablar con esta persona. Ahora la banda número 4 es un usuario limitado. Básicamente esta persona comprende, puede hablar inglés en un contexto muy limitado, en algunas situaciones limitadas, pero tiene problemas para entender o para expresarse. No es capaz de realizar como frases complejas, pero de pronto empieza a comunicarse, ya sabe armar frases, puede hablar, saludar, puede entablar una conversación básica con otras personas y entender un poquitico, pero no es capaz de organizar frases complejas. Cuando hablamos de la banda número 5, ya comenzamos de las bandas 0 a la 4, son niveles muy básicos. Cuando ya empezamos a hablar de una banda número 5, quiere decir que ya estamos entendiendo un poquito más inglés, podemos comunicarnos mejor, podemos entender de qué nos están hablando. Entonces aquí ya comenzamos a avanzar en el idioma. Entonces la banda número 5 es un usuario modesto, quiere decir que esta persona maneja parcialmente el lenguaje inglés, en general maneja varios contextos, puede hablar de varios temas, sin embargo comete muchos errores. Y
puede manejar conversaciones básicas en un tema que maneje. Por ejemplo, esta persona se interesa por los deportes, puede hablar de deportes. Esta persona se interesa por películas, puede hablar de películas, pero comete varios errores y de pronto no usa los verbos en la forma correcta, las preposiciones en la forma correcta, pero se puede hacer entender y entiende, que es muy importante, que este es el nivel donde empezamos a avanzar en inglés. La banda número 6 ya es un usuario competente. Normalmente cuando ya tenemos la banda número 6, la persona normalmente maneja el lenguaje en forma efectiva, sabe escribir mejor, ya puede escribir mejor, puede organizar frases escritas, puede leer artículos y entender más del tema. Sin embargo, comete algunas incongruencias o utiliza de forma inapropiada algunas palabras, pero normalmente ya comienza a utilizar frases complejas en inglés. La banda número 7 es un buen usuario del inglés. Normalmente es la banda que se necesita para cuando, como ya les había comentado, pronto si ves otros videos, son las bandas que se necesitan para homologar algunas de las profesiones, como enfermeras, como médicos, como psicólogos, como contadores. Esta banda 7 quiere decir que la persona maneja el lenguaje, sin embargo, algunas veces comete equivocaciones cuando utiliza algunas palabras, pero generalmente maneja un lenguaje complejo y puede hablar en detalle de un tema y entender cuando le hablan con algunas palabras, digamos, técnicas. La banda número 8 es un muy buen usuario del lenguaje. Tiene un completo uso del lenguaje con ocasionalmente algunos errores en el manejo de algunas palabras. Puede ser que de pronto se comunique con algunos errores, que de pronto no se haga entender cuando es un tema ya muy técnico o que no es muy familiar para esta persona, pero puede manejar muy buena forma el lenguaje. Y cuando ya saca la persona que obtiene una banda número 9 es que ya es un experto. O sea, si comete, ya habla muy bien, se expresa muy bien, escribe muy bien, lee muy bien y tiene un manejo completo del idioma. Entonces, estas son las bandas del 1 al 9 de IELTS. De forma muy resumida, muy breve, vamos a ver cuáles son las equivalencias. Entonces, por ejemplo, de pronto algunas veces has visto que en ofertas de trabajo ves que dicen se necesita una persona para un call center, pero que maneje un inglés B2. O se necesita un profesor de inglés que tenga nivel de inglés C1. Entonces, ¿cuáles, de acuerdo a la calificación del IELTS, son las equivalencias? En los exámenes de inglés, cuando por ejemplo sacamos en promedio 6, por ejemplo yo tengo acá una de mis pruebas, cuando ya tenemos en nivel 6, esto quiere decir que el equivalente es un B2. Y cuando sacamos en promedio 7 en IELTS, esto equivale a C1. Entonces, por ejemplo, ahí te vas dando cuenta cuáles son las equivalencias de acuerdo a lo que te mencioné anteriormente. Quiere decir que C1 es un nivel más avanzado, un nivel 7, y que B2 es un nivel donde la persona ya entiende inglés, que se puede comunicar, aunque no tiene que ser perfecto. Por lo menos puede entender, puede hablar y puede comunicarse, puede leer. Tiene un manejo, ese es el B2, donde empieza a tener puede comunicarse de mejor manera, pero el C1 ya es cuando la persona tiene un inglés más avanzado. Espero que te haya servido. Recuerda compartir, recuerda darle like, revisa los otros videos que he hecho y no te pierdas los próximos videos, así que suscríbete. Un abrazo, chao.